¿Se entendió la analogía entre este que está acá y la batería? O sea, la batería hace la fuerza para poder agarrar a estas cargas que están a bajo potencial, y volver a darles la energía potencial de las que están acá arriba, ¿sí? Por eso es que las toma de abajo y las vuelve a poner arriba, como si fuera esta persona que está haciendo este trabajo. ¿Estamos? Si se va entendiendo esto, que son cuestiones básicas, entonces vamos bien. Es importante entender todo esto bien básico, entender, porque si no después uno le puede poner un circuito, puede poner un montón de cosas que ya hay que operar con reglas algebraicas o hacer cuentas y planteos, y si no entiende bien se puede perder o no lo puede apreciar. En cambio, entendiendo bien cómo es realmente la cosa, después es más fácil, creo yo. Vamos a suponer lo siguiente. En este material está toda la corriente fluyendo en un mismo sentido, ¿sí? Acá, como vemos. Pero podría ser el caso de haber una variación en el material. Por ejemplo, vamos a poner así. Entonces, si nosotros tuviésemos un circuito así, no puede haber un trayecto que no salga, que entra, digamos, por la izquierda y que no salga por la derecha. A eso voy. ¿Sí? Si este fuese un conductor, fíjense, cada una de estas son trayectorias de cargas, ¿sí? Fluyendo, ¿sí? Ahí está. Entonces, fíjense que acá habrá una cierta velocidad, y acá habrá otra. Bueno, en fin. Acá la corriente es I. Y acá, ¿cómo va a ser la corriente? También es I. ¿Por qué? Recuerden que la corriente es un escalar, pero es constante en el mismo material. No puede no ser la misma, sino por dónde se fue o por dónde vino nueva corriente. Este es un conductor que tiene simplemente que cambia su forma en su longitud, digamos, a lo largo. Entonces, lo importante acá entender es que lo que va a suceder acá es que voy a tener distintas densidades de corriente. Y eso es lo que hay que ver acá. ¿Por qué? Porque justamente se define a la densidad de corriente, fíjense, tiene que ver con, es la corriente por unidad de área. Entonces acá, si yo divido a la corriente por el área, eso es lo que me queda la densidad de corriente. Entonces vamos a copiar esto, así ya lo llevamos para abajo, copiadito. Copy. Fíjense, ahí estamos. Esto que está acá
es el módulo de J, porque recuerden que J es un vector, ¿sí? Digamos, el módulo de J va a ser esto por supuesto el módulo de la velocidad. Recuerden que si yo estoy poniendo una magnitud vectorial y no le pongo las rayas de módulo, ya me estoy refiriendo al módulo. ¿Se acuerdan que siempre les digo lo mismo? Pero bueno, entonces J, ¿sí?, es vectorial porque la velocidad de desplazamiento le da el carácter ese vectorial a J. Ahora bien, a J se lo define como, o mejor dicho, esto se mide en amperes por cada metro cuadrado. Y lo interesante es que mejor dicho, lo que es curioso, importante es entender que la corriente depende de quién. Y fíjate, de Q, de N, de B, de velocidad de deriva y del área de la sección transversal. Entonces acá hay un temita, porque la corriente en forma general la podemos definir a través del flujo de J. Y acá tenemos una integral de flujo. Aquellos que no vieron, somos 13. Uy, ¿se ve muy mal, che? ¿O ahora está? Sí, salida de video baja. Bueno, está bien, si no, se verá luego, qué sé yo, che. No. Veré después cómo ir mejorando todas estas cosas. Bueno, estaba diciendo, bueno, los que no vieron análisis 2 todavía, ya vimos varias integrales de flujo, al menos la integral de flujo eléctrico, ¿sí? Acá sí hay flujo real, en el flujo eléctrico no fluía nada, ¿se acuerdan? Eran líneas imaginarias. Acá sí, la carga se está moviendo, ¿ok? Entonces la corriente va a ser el flujo de J a través de diferencial de superficie sobre la superficie S, ¿sí? Entonces, vamos a usar, no sé, este color naranja para encuadrar la corriente eléctrica. Y este es el flujo de J, el flujo de la densidad de corriente eléctrica. Entonces, acá en este ejemplo, esto es en forma general. Acá fíjense, la corriente está dada como acá J, este es el flujo de J. Si tuviese en forma genérica, fíjense que si tuviésemos un conductor así y acá tuviésemos un cambio en la geometría, el diferencial de superficie, ¿sí? Acuérdense que esto tiene que ver con, supongamos que la corriente venga así, el flujo de J va a tener que ver con esto. O sea, es la componente que, ¿sí?, si esta fuese J. En respecto de la superficie. Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Ahora, lo que yo estaba diciendo es que acá, particularmente en este ejemplo, están alineados. ¿Por qué? Porque en este ejemplo de acá, fíjate, la corriente I es la misma acá en la entrada, acá, que en la salida, porque obviamente es un solo conductor. Lo que varía es la forma del conductor. Entonces, si quisiéramos expresar la corriente, acá vamos a tener que I, en función de J, ¿no?, va a ser el área 1, o sea, J escalar área 1 me da la corriente. Perdón, J1, no lo dibujé acá, J, vamos a ponerlo en rojo. Acá va a estar J1, bueno, la velocidad 1, y acá va a estar J2, ¿sí? Y acá, por supuesto, va a haber otras velocidades. Entonces, la densidad de corriente, J1 multiplicado por el área 1, va a ser la corriente, y también a su vez la corriente es igual a J2 por el área 2. ¿Se ve? Entonces, fíjense lo siguiente. Si la corriente, de paso esto tiene que ver como algo con dinámica de los fluidos, si bien esto no es un fluido, pero fíjense, si alguna vez estudiaron el efecto Venturi, fíjense, acá la velocidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Ven? J1 por A1
A1 es chiquitita, entonces J1 tiene que ser más grande que J2. Y acá al contrario, si el área es más grande si el área es más grande acá, obviamente el vector densidad de corriente eléctrica tiene que ser más chico. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que mantener es la corriente, si la corriente es igual, ¿sí? Entonces de acá se deduciría que J1 área 1 es igual a J2 por el área 2, con lo cual ahí vemos el tema de la relación entre J y el área, y por ende se podría deducir del tema de las velocidades. Mira, acá hay algo interesante para darse cuenta, que si J, mira, J, espera, sigo acá abajo porque si no es un lío. ¿Vamos bien? Estaba diciendo que acá, no quiero que... Ahí está, que si J1 es igual, miren acá, si queremos ver J, mirar acá, J1 es Q por N por velocidad de deriva 1, entonces J2 es igual a Q N velocidad de deriva 2. Lo que les estaba mostrando es que las velocidades de deriva, si cambia ahí el material, bueno, tienen que ser distintas forzosamente por la definición de J. Vamos a lo que es la resistividad. Se define, esto quería decir, ahora me acordé, el tema de la ley de Ohm puntual. ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm digamos, se generaliza y se llama ley de Ohm porque se ajusta muy bien a la mayoría de los conductores, prácticamente de los materiales o materiales que obedecen justamente a la ley de Ohm, pero no, porque ya le quedó ley, y bueno, pero en verdad no es que es una ley universal, porque hay materiales que no obedecen a la ley de Ohm, ¿sí? Pero bueno, se habla de ley de Ohm y punto. La resistividad de un material, resistividad eléctrica, ¿no? Resistividad ρ se lo define de la siguiente manera. Rho va a ser el campo eléctrico, o sea, el módulo del campo eléctrico, ¿no es cierto? Porque es un escolar, sobre el módulo de J. ¿Sí? Si nosotros nos acordamos, el campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb, ¿sí? Y la densidad de corriente se mide en ampere por metro cuadrado. El ampere es igual a Coulomb sobre segundo, ¿se acuerdan? El ampere es Coulomb sobre segundo. Y esto es Newton sobre Coulomb. Entonces, esto que todo es unidades, ¿no es cierto? Fíjense que esto te va a quedar Newton arriba, esto pasa acá y esto pasa acá, entonces va a ser Newton por segundo metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado. El Newton, tengo que traer el Joule y todas esas cosas. Recuerden lo siguiente, que Joule era Newton por metro, ¿sí? Unidad de energía. Entonces, si nosotros queremos acá hacer aparecer el Joule, ahora van a ver a qué voy. O sea, quiero sacar el Newton. Newton va a ser Joule sobre metro. Entonces vamos a poner Joule sobre metro, ¿sí? Y reemplazo el Newton. Y acá me queda segundo, Coulomb cuadrado, y acá metro cuadrado. Bueno, este metro cuadrado se me va con este y ya está. Y recuerden lo siguiente, que Joule sobre Coulomb, qué lío que estoy haciendo, pero ya estoy llegando a lo que necesitamos llegar. Joule sobre Coulomb es volt, porque si se acuerdan, volt era energía por unidad de carga, o trabajo por unidad de carga, ¿se acuerdan? Una variación de tensión o diferencia potencial de la variación de energía por unidad de carga. Entonces, acá te va a quedar Joule sobre Coulomb es volt, acá me queda segundo, y acá me queda el otro Coulomb, y acá me queda el metro. Y acá
Esto lo tendría que haber hecho después, pero bueno. Ahora vamos a ver. Y acá me va a quedar Coulomb sobre segundo, vuelvo a hacer aparecer ampere. Me va a quedar volt sobre ampere por metro. Y este volt sobre ampere se lo llama ohm, en honor a George, a Ohm, un alemán, científico alemán. Entonces, en definitiva, esto se mide en ohm por metro. Capaz que había una forma más rápida de hacerla, pero bueno, se me ocurrió ir por esta vía y ya está, no pasa nada. Entonces, la resistividad se mide en ohm por metro. ¿Estamos? Quiero poner amarillo mejor. Entonces, a nivel puntual, recuerden que a nivel microscópico, la corriente es una magnitud macroscópica, ¿sí? Se puede medir con un amperímetro, con una pinza amperométrica, o sea, es algo que surge de considerar todo el flujo de carga a través de una sección de un conductor, ¿no es cierto? La corriente eléctrica es una magnitud macro. Ahora, fíjense que surge de... hay miles de millones de átomos, de electrones, uno perteneciente a cada átomo, en el caso del cobre, que se están moviendo, ¿sí?, con esa velocidad de deriva o de desplazamiento, ¿no es cierto? Pero a nivel microscópicamente hablando, o nano, a la estructura atómica, no es que el electroncito va derechito, perfectito, no, esto se está moviendo en la nube, fíjense acá, Entonces, a lo que voy es que hay el campo eléctrico, otra vez, es un campo a nivel macro el que vimos, pero a nivel micro, quiero decir, están estos campos eléctricos y densidad de corriente a nivel micro, ahí está todo, hay toda una combinación, una mezcla, ¿se entiende? Entonces, la resistividad en verdad se define, si bien se supone que es constante para cada material, pero depende del material y es punto a punto, ¿sí? Punto a punto dentro del material. Bueno, a nivel macro se podría considerar, digamos, constante, pero lo que digo es que dentro del material, por eso a esto se le llama ley de Ohm puntual, de alguna manera, porque tiene que ver con punto a punto entre átomo y átomo en el material. Entonces, lo que es importante comentarles es que la resistividad es prácticamente, si bien no es constante con la temperatura, pero obedece a más o menos a una cosa así, se podría decir. Entonces es bastante lineal, ¿sí? Esta es la resistividad, que se mide en ohm por metro, ¿sí? Y esto ponele la temperatura absoluta en Kelvin, y entonces la expresión de la resistividad es como ya conocemos, tiene que ver con el coeficiente de temperatura, o sea, ρ va a ser proporcional a la resistividad a 20 grados, o temperatura ambiente, por 1 más alfa delta T. Entonces, prácticamente esto es lineal en las temperaturas ordinarias. Con lo cual se puede decir que prácticamente es constante. ¿Qué pasa? Resistividad, claro, tiene que ver, tiene que ver con justamente con el material. Hay materiales que tienen mayor resistividad que otros, por eso en el caso del cobre, ahora vamos a ver un problema, a ver si está acá, es 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Fíjate que es recontra, es bastante muy baja, ¿sí? A 20 grados es bastante baja la resistividad. Bien, entonces vamos ahora, acá me equivoqué, a ver, sí, este es así. Ahí está. Porque acuérdense esto, que el delta ρ es igual a ρ menos ρ0, ¿sí? A no confundir esto con la densidad volumétrica de carga, que a veces se usa la misma letra, ¿sí? Ojo. Entonces,
el delta ρ es proporcional al delta t, ¿sí? Y bueno, entonces, de forma análoga, fíjense que cómo se obtiene, digamos, o sea, cómo se puede obtener la resistencia de un material, porque esto está íntimamente relacionado con la resistencia. Yo acá mencioné la palabra resistencia o resistor, ¿sí? ¿Sí? Pero todavía no definimos, dije que era la analogía de esto, y como tiene que ver con ρ, porque estos choques acá con la estructura molecular, o mejor dicho, no molecular, sino atómica, define lo que es la resistencia. ¿Y cómo se define la resistencia? Bueno, justamente la resistencia, acá vimos resistividad, ahora vamos a ver resistencia eléctrica. R. La resistencia se define de distintas formas. Resistencia eléctrica y ley de Ohm. Ley de Ohm no escribí todavía, no, vamos a poner acá. Ley de Ohm. Entonces, en nuestro conductor, al cual lo sometíamos a una cierta diferencia de potencial, ¿sí? Por el cual circulaba una corriente I, que tenía un cierto largo, vamos a poner delta X, o vamos a ponerle longitud L, y sección transversal A. Entonces la resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales que obedecen a la ley de Ohm, o sea, materiales óhmicos, óhmicos, que son aquellos que obedecen a la ley de Ohm, ¿sí? Para materiales óhmicos se tiene que la relación entre la corriente y la diferencia de potencial es la siguiente. La diferencia de potencial, directamente vamos a poner B, ¿sí? A la delta B, vamos a ponerle B, así ya nos vamos acostumbrando, ¿sí? Esta es R, la resistencia. ¿Cómo o de qué depende la resistencia? Bueno, resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, y esta no es ni más ni menos que la ley de Ohm. O sea, me dice que B es igual a R por la corriente. Esta es la ley de Ohm. Entonces, ¿de qué depende esta resistencia? R es proporcional justamente a la resistividad. Es proporcional a la longitud, esta, ¿sí? Y es inversamente proporcional a la sección transversal, o sea, al área. Con lo cual, con todo esto, podemos decir que en un material óhmico la resistencia viene dada por ρ por L sobre A. Y acá tenemos la expresión de la resistencia eléctrica. Fíjense cómo se va a llamar. Bueno, acá yo ya lo estaba poniendo, ¿no? Les dije este ohm, y ustedes dirán, ¿y qué es esa omega? Esta omega de acá. Bueno, esa omega es la letra ohm que viene por la ley de Ohm. Si bien la ley de Ohm empieza con O, se ve que le pusieron omega para que no se confunda la O con algo, no sé, es un dicho mío, esto no tengo ni idea. O porque sonaba como Ohm, me parece. Entonces, fíjense que la resistencia, a ver, estoy viendo algo en el chat. Disculpe, ¿dónde el efecto Joule se representa mediante la resistencia? Ahora voy a explicar el efecto Joule. Esperame un cachitito. Esperame un cachito y ya lo voy a explicar.
A ver cómo vamos. Un segundito. Estoy monitoreando. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ok. Ahora ya voy al efecto Joule y vamos al recreo. Estaba diciendo que la resistencia se mide en ohm, que es la letra griega omega, ¿sí? ¿Ven? Ohm. Y fíjense lo siguiente. Esto se mide en ohm por metro. Esto se mide en metros y esto se mide en metros cuadrados, con lo cual esto se me va y me queda en ohm. ¿Se ve? Entonces, hemos visto la ley de Ohm. Hay materiales que no obedecen a la ley de Ohm, ¿sí? Por ejemplo el tungsteno o wolframio, lo que sucede justamente en una bombita eléctrica. Yo acá puse un ejemplo de la bombita, pero bueno, acá esto no es equivalente del todo, porque en la bombita, digamos, digamos, internamente ahí no obedece, pero si a esto lo representamos por una resistencia que tranquilamente se podría llegar a representar, bueno, se puede hacer ese cálculo. De hecho se puede en la realidad. Pero bueno, a ver, nosotros vamos a representar a las resistencias con ese símbolo eléctrico, ¿sí? El símbolo eléctrico de la resistencia, como vimos antes, es este. El símbolo eléctrico de la fuente es este. Menos más, fuentes de continua, por supuesto. También otro símbolo, otro puede ser, como ya vimos, donde tenemos varias, ¿sí? Este también. Bueno, y el efecto Joule, que me estaban preguntando, tiene que ver con la potencia disipada en forma de calor. Las resistencias están hechas, a ver, yo acá hablé de distintas cosas, de resistencias de los materiales, por supuesto, los conductores. Sin embargo, espero que esto no les choque, si bien parece muy contradictorio, pero es la realidad. Las resistencias, en verdad, hay materiales que se utilizan para justamente resistir. Uno diría, pero yo no quiero resistir nada, ¿cómo? Si se supone que la idea es que circule libremente la corriente. Sí, esa por los conductores. En los conductores no quiero que haya nada de resistencia particularmente. Hay muy poca, pero bueno, de hecho, si son muy largos, ahí sí va a perturbar, porque justamente va a haber efecto Joule, se va a desperdiciar energía, porque justamente no quiero que resistan a la transferencia de energía, porque si quiero un conductor largo, un cable largo, supónganse un alargue, ¿vieron? Cuando uno conecta un alargue, uno lo que necesita es, porque como le falta un enchufe, quiere poner un alargue, y supónganse que la distancia es muy larga, qué sé yo, 50 metros, o si uno tiene una quinta, o no sé, un campo, y tiene que llevar 50 metros, bueno, ahí, o 100 metros, tirarlo con un alargue, es importante que sean de sección grande, porque si son finitos los cables y uno va a demandar bastante potencia, 50-100 metros, va a generar eso calor en el medio. Después, yo no me quiero extender, porque si no en este tema yo puedo hablar, es más, tras que empezamos tarde, tengo millones de cosas para explicar, literalmente un montón, pero no quiero atosigarlos, digamos, atorarlos. Entonces, a ver, y de hecho hay muchos problemas para hacer. El tema es el siguiente: efecto Joule. Recuerden esto que yo había escrito por acá arriba, el equivalente de este, ¿ven? Esto. Bueno, les dije que en los choques se disipaba calor, ¿sí? En el caso de, justamente, en la estructura atómica, eso generaba agitación térmica, y eso se acumulaba como energía interna del material, y por lo tanto eso luego se transfiere en forma de calor al medio, ¿sí? En el caso de los conductores, bueno, en el caso de la resistencia de los conductores, o bien el elemento resistor, en verdad se habla de resistencia, pero esto es un resistor, ¿sí? Yo acá cometí el resistencia eléctrica, ley de Ohm. Esto, en verdad, el nombre técnico de esto es resistor. Resistor, la propiedad resistor.
con la letra R. La propiedad de resistir del resistor es la resistencia, ¿sí? La resistencia eléctrica es la propiedad de resistir al flujo de carga. La resistencia es la propiedad de resistir al flujo de carga de un resistor. ¿Ok? Bueno, entonces, obviamente se va a disipar en forma de calor. Si yo tengo una pava eléctrica, la idea justamente ahí es convertir energía eléctrica en calor. O sea que ahí sí lo que quiero es que se disipe todo. O una estufa, o un secador de pelos, o un caloventor. Ahí sí la idea es que la energía eléctrica pase por ese material, que obviamente no es un conductor común y corriente, sino que es justamente un material capaz de resistir y de poder disipar eso en el ambiente, y luego se le conecta un ventilador en el caso del caloventor para poder generar convección forzada y mandar ese aire caliente que está recontra cerca del elemento calefactor o del resistor hacia el ambiente y poder generar así la convección forzada, que ya hablamos de eso. O si bien en la pava, una pava de estas pavas eléctricas que hay ahora, uno pone la pava, calienta el agua en un toque. ¿Por qué? Porque justamente se hace tomar contacto entre el agua y el material resistivo, o una interfaz ahí, una parte de aluminio o de acero inoxidable que es buen conductor del calor, y bueno, entonces se transfiere el calor por efecto Joule. Esto tiene que ver con justamente la capacidad que tiene un sistema, tiene que ver con el concepto de potencia.